El gobierno federal apuesta a la Guardia Nacional para la pacificación del país, una pacificación que, por cierto, no se ha logrado. Los gobiernos estatales, en tanto, pues se enfocan también a jugársela con el apoyo de la tecnología como los C4 o bien los C5 para poder instalar patrullas en cámaras, para equiparse con videovigilancia, en fin, bueno, inclusive ahí podríamos agregar también los uniformes de los elementos policiales y demás. Sin embargo, estos apoyos tecnológicos de pronto han sido lo suficientemente eficaces para inhibir la violencia en el país, para inhibir todos esos delitos y sirven para cuidar mejor al ciudadano. Es esta la pregunta que hoy pongo sobre la mesa y le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Adán Olvera. Bienvenidos, señores, este es el tema. Me despido, los veo el lunes. Gracias, Magda, qué gusto saludarte, buenas tardes. Adán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, es todo un tema. Sí, la tecnología es muy útil y debe servir especialmente para mejorar los servicios, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿sí? En cuestiones de seguridad, en cuestiones de educación, en cuestión de salud. La tecnología, la verdad es que es excelente. El problema es cómo se está usando. Y ahora que Magda nos ponía sobre la mesa el tema, sí, viene el tema que hemos venido tocando toda esta mañana, que es el tema de estos escudos urbanos, conocidos mejor como C5 o C4, que muchas ciudades del mundo han venido creciendo, han venido aumentando el número de cámaras, el número de tecnología, inteligencia artificial para poder identificar rostros, placas de vehículos que tienen alguna infracción o robos. Y ya hemos visto cómo ha venido caminando la tecnología. Sin embargo, en la pregunta quedan todavía muchas dudas si se está utilizando correctamente, ¿no? Y quisiera referirme a algunos de los hechos que han servido, desde luego, estas cámaras de seguridad, de videovigilancia, y que esperaríamos una respuesta inmediata. Me parece que se está empezando a utilizar, pero no de la mejor manera. ¿Por qué, Adán, percibo esta situación? Te voy a dar algunos ejemplos simplemente de lo que pasa aquí en Guadalajara, ¿sí? El número de cámaras en proporción a los eventos delictivos que quedan registrados y que se utilizan como evidencia para poder, bueno, consignar a algunos de los presuntos responsables si es que se localizan, si es que se identifican. Pero uno de los atorones principales es la capacidad de respuesta que hay ante, pues, lo que supuestamente es este gran Big Brother que está viendo a todos los habitantes de una ciudad. Un primer comentario al respecto, Adam. Mira, efectivamente, ya la nueva tendencia, al menos lo que dicen los jefes policíacos o los secretarios de seguridad, es no podemos estar invitando a tantos personas para que se hagan un curso, se gradúen de policías y mandarlos a las calles. Cada vez está siendo más complicado que esto suceda, el recurso humano. Y dicen que la apuesta es la tecnología. Llenar las esquinas, las calles de cámaras de seguridad, de videovigilancia en altura, y ahora le están apostando, Raúl, al modelo de los botones de emergencia que están a nivel banqueta, que son también estaciones con cámaras de vigilancia en diversas ciudades. En Querétaro es una de ellas, donde ya hay en diversas esquinas, paradas de camión, a nivel banqueta, estos botones donde se activa una cámara, una especie de timbre, y se tiene un diálogo con los operadores de estos C4, de estos C5, y además, ahora también están intentando dotar las famosas body cams a los policías que haya, también con cámaras, para evitar la corrupción y también para evitar violación a derechos humanos. Es la apuesta que hacen algunas autoridades, pero lo que tú bien dices, cuando se presenta un delito, se presenta algún incidente, el ciudadano dice, pues bueno, vámonos a las cámaras de videovigilancia, a ver qué es lo que sucedió, a ver si esto me sirve como prueba, a ver si esto nos sirve para dar con el responsable y que no haya impunidad. Resulta que en alguna mayoría de casos dicen, pues resulta que la cámara que estaba cerca, la cámara que estaba en el lugar, no servía, estaba fuera de servicio. ¿Y por qué estaba fuera de servicio o por qué no servía? Es que se instaló hace 7, 8 años y ya la tecnología ya no es compatible con lo que tenemos. Y entonces sucede esta sensación de poca eficiencia, esta sensación de que no se está dando el servicio que se requiere y que contamos entonces con cámaras que en algunos casos pues son más de ornato que de una verdadera seguridad.
Así es. Ahora, no solamente, pero fíjate qué importante es lo que estás mencionando, ¿sí? Le han apostado y se le ha apostado a la tecnología, pero es que la tecnología no funciona sola. Ese es el gran problema que yo veo en este tema. Sí, estamos viendo imágenes muy dramáticas que han quedado registradas en cámaras de seguridad y que de alguna forma podríamos ver qué es lo que sucede en muchos de los eventos que han quedado las evidencias en esto. Pero decíamos, las cámaras no funcionan solas, no solamente es que quede grabado. Por ejemplo, estos botones de pánico, estos eventos que quedan grabados en las cámaras de seguridad, también debería de provocar una reacción inmediata. Y es ahí donde creo que nos atoramos. Me parece que todos estos escudos urbanos funcionan, entre comillas, con cierta eficiencia para grabar alguno de los eventos, si es que no hay una de esas contingencias que están mencionando, que la cámara está volteando para ver un árbol, o que ya fue tapada por una rama de algún árbol, o que no funciona ese día que se presentó precisamente el hecho delictivo, o bueno, todos los pretextos que se pueden escuchar en torno a este asunto. Pero en términos generales, fíjate, aquí hay un ejemplo hace unos días aquí en Guadalajara de una mujer que se robó una bebé de un hospital público, ¿sí? Sí. Y a través de las cámaras de videovigilancia se pudo determinar no solamente las públicas, sino también las que hoy muchos negocios, casas tienen afuera de sus casas, y que se pudo ver a la mujer cuando salía en la bolsa, salía con un pequeño maletín donde presuntamente llevaba a la bebé escondida que acababa de robar, la mujer disfrazada de enfermera. Eso seguramente fue, y la difusión de esas imágenes, lo que provocó que la delincuente, la robaniños, sí, pues se deshiciera, digamos, del bebé, afortunadamente en una casa, en un condominio, y que finalmente ahí fue encontrada afortunadamente. O sea, las cosas funcionan. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces cuando se solicita la emergencia, pareciera que nadie está viendo las cámaras, o pareciera que no hay la capacidad para que del C5 le hablen a la policía municipal, a los grupos de reacción de las policías, para que inmediatamente funcionen. Tenemos reportes en muchos lugares donde se hace la denuncia de un delito, a lo mejor lo están viendo en las cámaras de videovigilancia, pero la capacidad de reacción no es inmediata. Y de ahí termino con algunas sugerencias sobre el tema, que seguramente puedo compartir contigo. Sí, que haya personal suficiente en los C5. Si a veces pareciera que hay poco personal, que no tienen la capacidad para ver todos los monitoreos que deben existir. Segundo, personal suficiente y capacitado, porque ese es otro de los graves problemas que tenemos. El que haya protocolos claros, saber qué hacer, qué es lo que se tiene que hacer, cómo auxiliar a la población si detectan un hecho delictivo a través de los videocámaras. Que haya mejor y mayor cobertura. ¿A qué me refiero? La inteligencia artificial para eso ayuda. Sí, y hay que utilizar tecnología de punta para que eso de alguna forma pueda darse, y que esta mayor cobertura te permita a través de la inteligencia artificial identificar puntos donde se puedan estar cometiendo delitos, o identificar rostros de personas a través de esta identificación, o placas de vehículos involucrados en algún hecho delictivo. Lo vemos en las series, Adán. En las series que vemos de Estados Unidos, de Europa, sí, cómo van siguiendo un vehículo que cometió un delito, lo van siguiendo por todas las avenidas, por toda la ciudad. Y lamentablemente en México no tenemos esta experiencia en donde se vio que dio vuelta y ya no hubo una cobertura completa de la cámara. Y finalmente, el tema de blindar los postes y las cámaras. Lamentablemente en esta zona metropolitana de Guadalajara, donde me encuentro, sí, los postes de los puntos de emergencia y de las cámaras han sido saboteados por delincuentes. Los mismos delincuentes, sí, por alguna razón desconocida, dejaron en la base de estos postes una abertura, ¿sí?, por donde provocan incendio de los cables y los deshabilitan. Y esto es sistemático, lamentablemente. La autoridad tiene que blindar esos postes para que no haya forma de que la delincuencia, las pandillas, los delincuentes interesados en que no se vean sus fechorías, bueno, bloquean y echan a perder esto. Me parece que hay acciones que se pueden tomar de inmediato para seguir mejorando el tema de la tecnología contra la inseguridad. Y le agregaría yo, Raúl, a esto, cuando tocas el tema del personal suficiente en los C4, C5, como se llamen en cada lugar,
el efecto de la línea telefónica, el famoso 911, que va muy casado con la tecnología y las cámaras. Es una constante de la población que dice, llamé al 911, tardaron en contestarme, o no me contestaron, o me dejaron mucho tiempo esperando. No sé si sea una situación de tecnología atrasada o una situación de falta de personal, pero a veces cuando la gente ve algo en la calle, lo reporta estos números, lo ven en los C4, lo tratan de buscar este hecho en los C4, pero resulta que esa comunicación entre el ciudadano y los centros de emergencia a veces no es la mejor y no es la más eficiente, y entonces, aunque haya cámaras en las calles, no se cumple con el cometido, porque nos vamos al origen de las cosas, al famoso número de emergencia que no funciona. Así es, como tú dices, está amarradísimo todo este tema y hablamos precisamente de eso, falta de personal y falta de capacitación. Es frustrante en una emergencia, y quienes lo hemos necesitado alguna vez marcar al 911 y que suena, te contesta una grabación, su llamada es muy importante, en unos momentos va a ser atendida, pasan los minutos y eso de alguna forma es muy frustrante para el tema de seguridad. Termino simplemente dando algunos datos muy interesantes sobre el número de cámaras. Termino con eso. Ciudades, por ejemplo, que tienen un promedio de 4 millones de habitantes, de 5 millones de habitantes, como es el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, en comparación con otras ciudades del mundo que tienen más o menos la misma población, ¿cómo andamos? Porque a veces pareciera que estamos muy sobrados, o a veces pareciera que nos faltan muchas, pero te voy a dar un ejemplo. San Petersburgo, por ejemplo, allá en Rusia, sí, tiene 55,000 cámaras. 55,000 cámaras para una población de 5 millones y medio. ¿Sí? Toronto, Canadá, sí, una ciudad que tiene 6 millones de habitantes y que tiene 17,000 cámaras. En el caso de Guadalajara, quiero hacer esta referencia, con una población de 5 millones de personas, tenemos 8,000 cámaras funcionando. Y así, de alguna forma, nos damos cuenta que tenemos bajos niveles de porcentaje de cámaras de seguridad respecto a otras poblaciones, que de alguna forma, como ya decías, capacitación del personal, personal suficiente, y más la tecnología suficiente. Eso a veces cuando vemos que los alcaldes anuncian, vamos a comprar 300 patrullas más, vamos a contratar 2,000 elementos más de policía, qué bueno, eso está bien, pero ¿cómo hacer para coordinarlos mejor, para que puedan acudir cuando la gente realmente lo necesitamos, Adán? Pues el efecto humano, la capacitación y quitar esta palabra ahora tan usada, la corrupción, que pudiera llegar a existir en estos C4, en estos C5. Creo que sería importantísimo que estuvieran limpios de cualquier suspicacia de no lo vi, la cámara volteaba a otro lado, no servía, no funcionaba o no contestaron, creo yo. Así es. Las cámaras han sido de mucha utilidad en la tecnología y bueno, deberíamos de seguir utilizándola con tecnología de punta. El ver, por ejemplo, ese maltrato que hubo al joven de Veracruz, te acordarás, en la cárcel de Yucatán, allá en Mérida. Sí. Todas esas cosas que quedan grabadas y que de alguna forma algunas ciudades le han apostado a la tecnología para eso, me parece que es lo correcto, donde los policías tengan su propia cámara, que se estén filmando continuamente a quién interrogan, a quién detienen, sí, que las patrullas tengan una cámara, que estén observando lo que están haciendo los elementos, pues para evitar corrupción, para evitar actos indebidos y que también quede en evidencia y que pueda ser utilizado como una prueba para poder procesar a quienes violan la ley. Adán, muchas gracias por tus análisis de esta tarde aquí en Mega Noticias. Al contrario, Raúl, gracias a ti.